de Hebreo está hablando con una iglesia que estaba enfrentando los desafíos que también son nuestros en esta mañana, en este siglo un poquito más perverso que el siglo en que esta carta se escribe. Y le dice a los hermanos que reciben esta carta: ustedes tienen un reto delante de ustedes. Ese reto que tenían ellos también está en cada creyente. Se llama la palabra pecado en el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Una vez que uno ha sido lavado de los pecados iniciales con la sangre de Jesucristo, y Él dice que Él perdona los pecados pasados, dice que Él perdonó y que Él pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Todavía después que los pecados pasados son perdonados por su gracia, dice aquí el versículo 4 que hay un combate, que un cristiano fiel no lo podrá evitar, que siga siendo un combate. Se llama aquí el combate contra el pecado. Es un combate, y la Biblia lo establece con seguridad, que cada creyente, cada individuo, cada hogar, cada congregación local, la iglesia global del mundo tiene un embate, tiene un pleito, tiene como si fuera un ring de boxeo inevitable. Una vez que uno se convierte a Jesucristo, los pecados son lavados con la sangre de Jesús. Sin embargo, todavía nos persigue un enemigo que nos quiere golpear, que nos quiere destruir, que el Señor lo reprenda en esta mañana, que se llama el pecado. ¿Y sabe qué? Ese es un reto para cada uno de los hijos de Dios sinceros, que ellos saben la identidad que la Biblia da acerca del pecado. Miren cómo el versículo 4 lo presenta como una batalla, como un pleito. Y en ninguna parte de la Biblia, lo he buscado donde quiera, no encuentro que yo pueda evitar que ese embate venga. No importa que tenga 100 años de edad, para que alguien diga: no, pero yo no soy jovencito, que son los que más tienen el embate. A toda edad, a todo tiempo de haber conocido al Señor, no importa cuántos años de experiencia en el camino de Dios, la Biblia habla del pecado esta mañana como un embate que es coincidente con cada uno de los hijos de Dios. Cuando uno habla de pecado, tiene que entender en primer lugar la naturaleza del pecado. Cuando la Biblia habla del pecado como un combatiente contra el creyente, lo muestra en una manera tremenda en su carácter. Por ejemplo, Santiago capítulo 1 dice que hay un pecado que se concibe en nuestra concupiscencia. Es un misterio porque yo soy cristiano esta mañana, sin embargo todavía cargo con la naturaleza carnal, la naturaleza humana que está en nosotros hasta el día que Cristo venga por la iglesia. Santiago 1 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. En otras palabras, Romanos 7 también alude a Santiago 1 diciendo: el pecado que mora en mí. La naturaleza del pecado y lo peligroso de este boxeador contra nuestra estabilidad que tanto nos quiere herir es que cuando la Biblia lo presenta no como un problema que está en el cosmos y que de vez en cuando como un meteorito nos visita. Algunas veces al año el pecado la baja de arriba y viene, sino que el problema por el cual el pecado nos presenta tan fuertemente su embate es porque en primer lugar la palabra lo muestra como que está en nosotros. Pablo decía, hablando de un hombre sincero, Romanos 7, un hombre sincero. Y yo estoy esta mañana en el contexto de una iglesia sincera, que ama a Dios, que ama la victoria de la santificación, que ama la victoria de ser santo como Él es santo, pero que inevitablemente tenemos el reto de un problema que traemos cada uno. Y Romanos 7 dice, Pablo dice: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La señal era que el pecado está ahí como colgando de ustedes y de mí, y Él nos amenaza desde muy cerquita. Hay una mente en ti que quiere pensar en los versículos que oíste el viernes aquí en el mensaje, y de pronto otros pensamientos negativos que son de la naturaleza carnal. Se llama aquí en la Biblia la mente carnal. Surgen en tu mente no siempre del diablo, sino de la naturaleza y de la mente carnal. Y la Biblia dice que tenemos que reprender las obras infructuosas de esas tinieblas, porque el pecado es un boxeador cercano, porque vive en la otra parte no redimida de nosotros.
La otra cosa que le da carácter al pecado como un boxeador, como un enemigo, con quien dice el versículo 4 que tenemos que pelear, es porque Hebreos 12 dice que hay un pecado que nos asedia. Eso quiere decir que no solamente hay un pecado en mí, en mi naturaleza, con el cual luchar. Mi carne no quiere a Dios, mi carne quiere el placer, mi carne en su naturaleza caída quiere ir al cabaret, quiere ir a la fiesta, quiere mirar lo indebido. Está allí. Pero después Hebreos habla de un tipo de pecado que está a la orilla de nosotros y lo presenta como el pecado que está en el mundo. Y dice Hebreos 12, hay un pecado que nos asedia a nosotros. Y esa palabra asedia ya no es el pecado que mora en mí, que de pronto me sorprende y que me asusta y digo, ay, si la gente supiera que aún soy creyente de años, pero de pronto hay un problema ahí adentro que me inclina hacia el pecado. Estoy boxeando con eso, luchando con eso, combatiendo. En la palabra del versículo 4 hay un pecado que está afuera, pero que viene y quiere ocupar espacio, y dice que ese pecado nos asedia, hablando de un caminante, por ejemplo, que va por el camino solo y de pronto viene un verdugo, viene un delincuente y lo asalta por sorpresa. El mundo se burla de la gente que quiere vivir para Jesucristo. El mundo te asedia, y por eso hay un pecado que muchas veces está allá afuera en el mundo, en los mundanos, y un mundano puede hablarte una palabra que sea un dardo mundanal de pecado, que sea un brindis que un mundano te hace. El pecado está también en el mundo impío, en el sistema que no conoce a Dios. Esa es una lucha tremenda, porque hay un pecado en mí y un pecado que está cerca de mí, que no está solamente en mí, pero está a mi orilla. Y muchos de los evangélicos están trabajando en empresas, hospitales, clínicas, centros de trabajo, donde los mundanos de su entorno le hablan a usted o le hacen gestos que usted se da cuenta que hay un pecado a la orilla suya que le asedia a su vida cristiana. En medio de esa lucha hay un tercer nivel en la característica del pecado, y es que el pecado no solo está en mí, en mi carne mala, sino también en el mundo que me insulta y que se burla y que me invita a ir con ellos. Pero también la Biblia habla del pecado como algo que está en el aire, en los demonios. Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay unas huestes, y una hueste no es un demonio o 10 demonios, son millares de demonios invisibles, huestes espirituales, incorpóreas. No, el ojo humano no puede ver esas huestes. Usted no puede decir: yo esta mañana vi con los ojos abiertos y donde quiera que voy lo veo. Qué maldad hay en los demonios, porque la Biblia dice que son montones de demonios, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, sobre cada nación, sobre cada municipio, sobre cada parcela de tierra. Hay un tipo de demonio especializado, dice Efesios 10, en la maldad, huestes invisibles que usted no la puede captar con un radar, que el avión no las puede ver cuando las atraviesa en el aire, y son huestes de maldad. Por eso, cuando usted mira su persona y sabe que hay un pecado en esa parte que nació de Adán, la naturaleza con la cual venimos, nadie nace cristiano. Hay que aceptar a Cristo, aunque mi abuelo y mi bisabuelo y mi padre sea cristiano, porque el pecado nace con la persona en su naturaleza. El mundo, que sabe que usted es salvo, le tira el pecado y lo quiere hacer cometerlo. Dice que a ellos les parece locura al mundo que usted no corra con ellos en su disolución, y te ultrajan porque usted no va al pecado con ellos. Pero también está el pecado que las huestes espirituales de maldad bombardean hacia la tierra, y los cristianos sinceros tenemos que decir: me doy cuenta que a veces la invitación que siento al pecado no es solamente de mí, sino también del mundo, pero también siento demonios que le lanzan lo que se llama en Efesios capítulo 6 huestes espirituales de maldad, que lanzan dardos de fuego del maligno contra los hijos de Dios. Que el Señor
lo reprenda en esta mañana. Y yo creo en el poder de la oración que estamos haciendo aquí. Cuando la iglesia ora y busca al Señor, los dardos del maligno tienen un paraván que los detiene. Pero la Biblia, cuando dicen amén a eso, la Biblia habla de esos dardos de fuego que son parte de los tres niveles de acceso del pecado a nuestra vida espiritual: la carne, el mundo que me invita y los demonios que me quieren hacer tanto daño. Pero la Biblia es el libro maravilloso de Dios. Se seca la hierba, pero la palabra permanece para siempre.